Contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, María Corina Machado. Venezuela, Dios nos bendiga como todos los martes, es un placer estar aquí con ustedes. Bururú, me dejaste esperando mi música hoy. Se va a quejar nuestro gran amigo Euler Guillén, pero aquí estamos. Para mí es un enorme placer poder compartir estos minutos con ustedes. Hoy tenemos invitados que para mí representan gente, ciudadanos valiosísimos, con ideas claras, con integridad, con un enorme coraje, que vamos a estar hablando de instituciones fundamentales en la sociedad venezolana, en la Venezuela liberal que vamos a construir después de esta tragedia. Vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la educación, del conocimiento y de la universidad, que está siendo agredida de forma brutal en estos tiempos, bueno, desde el inicio que llegó el chavismo al poder, pero en particular en estas horas, nada más y nada menos que con William Anseume, que ha sido una de las voces más claras, más recias, más permanentes, no sueltas ese hueso de la universidad y de defenderla. Él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar. Y debo decir también, me enorgullece luchar con él. Ambos somos parte del Partido de la Libertad 20 Venezuela. Así que William ya está aquí con nosotros. Más adelante vamos a estar conversando con Andrea Rondón. Bueno, quien no la conoce, una gran abogada, docente, activista, habla y conoce del tema de la propiedad, que es otra institución fundamental para que pueda haber libertad. No hay libertad en una sociedad si no tenemos primero un país de propietarios, que está siendo obviamente en estos últimos días como objeto de una nueva arremetida del régimen contra la propiedad y contra la propiedad incluso del cuerpo, como dice Andrea, que es lo primero, que como individuo tú tienes derecho a la propiedad de tu cuerpo, y cómo eso está siendo atropellado brutalmente por estos criminales. De eso vamos a hablar más adelante en estas horas tan cruciales para el país. En la dirección general de RCR, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Wilitza Arcaya. En la producción de nuestro programa está Catherine Manzano, Justo Navarro y María Alexandra Nogales. Y hoy tenemos a Bururú y Ian Martínez en los controles. Un beso, quiero mucho. Y por supuesto pueden comunicarse con nosotros como siempre por las redes sociales de RCR, @RCR750, y por la Twitter de 20, @20Venezuela, @PrensaMCM y @María Corina Ya, que es mi Twitter. Y que debo de empezar diciendo que muchas personas en estos últimos días me han insistido en que es importante que yo haga un esfuerzo por interactuar más en mis redes sociales, y tienen toda la razón. Se los quiero agradecer. Aquellos que me lo han pedido, han insistido en ello, lo tengo que hacer. Yo prometo que voy a hacer un esfuerzo. A veces uno quisiera tener más tiempo y escuchar y leer todo. Yo leo mucho, lo que es que cometo el error de que no siempre contesto, o que contesto poco, para ser honesta, para ser rigurosa, y voy a hacer un esfuerzo en ese sentido. Así que si tienen algunas ideas que quieren darme de cómo podemos interactuar más por nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, porfa, les pido que me hagan llegar sus ideas. Bueno, hoy también, y hablando de las instituciones fundamentales en una sociedad libre, el derecho a la vida, y hoy se cumple un año. Fue el 3 de marzo del 2019 que tuvo lugar la masacre allá en Santa Elena de Guairén. Una cosa brutal. Yo en su momento recibí muchas informaciones de venezolanos que estaban en esa zona y que veían lo que ocurría y no lo podían creer. Al menos 7 personas fueron asesinadas. Se habla de más de 1.200 venezolanos desplazados, en su mayoría indígenas. Algunos no han podido regresar nunca más, ni por supuesto a sus casas, ni a sus comunidades. Fue algo monstruoso de grupos de exterminio
que se han ido constituyendo en el país, algunos con uniformes de fuerzas de seguridad y otros descarados como colectivos, y vemos las agresiones y los ataques que hay ya a plena luz del día frente al mundo, sintiéndose que no hay límite a lo que puedan hacer. Y frente a esto, obviamente, se levanta un país que entendemos lo que está en juego. La vida, no solamente de los venezolanos que estamos aquí hoy, depende de lo que hagamos, pero yo voy más allá. Yo diría, la misma existencia de Venezuela como nación está hoy en día en riesgo. O sea, es decir, el país que entendemos, la nación que es población, estados, instituciones y territorio, está en proceso de disolución. No existe la soberanía nacional. Vemos cómo el territorio se fragmenta y cómo estos grupos criminales, algunos extranjeros, otros nacionales, conectados, están haciendo monstruosidades como la que denunciaba Sebastiana Barraez el día de ayer, acerca de grupos de la guerrilla que violan a niñas indígenas y esclavizan a los adultos en la frontera. Esto en concreto se refería al caso del estado Apure. Sobre esto voy a hablar un poco más adelante, y sobre esto también quiero que hablemos con Andrea Rondón, por el tema de la propiedad de cada ser humano en su propio cuerpo. Frente a esto, hay la pretensión de callar las voces, de crear una imagen de normalidad, de que el país se está acostumbrando, que se está resignando, de que hay más plata en la calle. Allí hemos estado hablando todas estas semanas sobre el horror que significa esa cultura del bodegón, como que si todo aquí está mejor porque hay bodegones y construir ciertas zonas de Caracas como una burbuja dentro de una burbuja dentro de una burbuja. Se le crea al mundo que todo va muy bien, y si estamos tan bien y el país está dispuesto o resignado, ¿por qué no aceptar las migajas que entrega la tiranía ahora en la forma de una supuesta elección? Porque obviamente es un gran parapeto, una gran maniobra, una gran trampa en la cual algunos entusiastamente quieren llevar al país adelante. Y no digo que caen, porque no caen, es consciente. Algunos que no se visten de rojo, pero que son parte del sistema y que quieren llevar a Venezuela a la resignación y a mantener un status quo donde hay alguna gente que está haciendo mucha plata y que está muy cómoda, a pesar de que esto implique el hambre y la destrucción de nuestro país. Y eso también está operando en el ámbito universitario. Ha habido un ataque sistemático a la universidad. Esto lo hemos hablado muchas veces, de que el chavismo llegó al poder por la vía de que, la asfixia presupuestaria, la persecución al pensamiento libre, la forma como han ido tomando, digamos, reduciendo la autonomía en muchas universidades. Hay muchas cosas, que los cambios en la ley de universidades, tantas cosas que han hecho el chavismo, porque obviamente el principal enemigo del totalitarismo es el pensamiento crítico, y eso es lo que representa la universidad. La universidad representa eso, el contraste y el debate de las ideas, esencial en una república, indispensable en una república liberal. Pero en estos últimos meses ha habido una nueva arremetida. Y yo sé que es complicado porque pasan tantas cosas que a veces la gente no entiende qué significa esta fulana sentencia del espurio TCJ. No reconocemos el TCJ, por lo tanto no reconocemos ninguna sentencia que salga de allí, la sentencia 0324, y que algunos se equivocaron o quieren equivocar diciendo que están revirtiéndola por una nueva sentencia que apareció la semana pasada. Queremos entender bien qué está pasando con la Universidad Autónoma hoy en día, cuál es la amenaza que hay, no solo para la Universidad Central, la Simón Bolívar, Luz, Carabobo, Udo, sino para toda la universidad y diría la educación en Venezuela. Y nos acompaña, como les decía al principio, William Anseume. William, tú has sido quizás
de las voces que yo he visto, quizás una de las más firmes. Te has levantado allí en la Universidad Simón Bolívar como presidente de la Asociación de Profesores para defender la Universidad Simón Bolívar, pero para defender, digamos, la República, la libertad en Venezuela. Explícanos dónde estamos ahorita, cómo empezó esta sentencia, qué buscan y cómo combatirla. Claro, muchas gracias por la invitación, María Corina, contigo, en tu programa, y por la posibilidad de divulgar el pensamiento de la universidad en particular y lo que nos está ocurriendo, que forma parte de esto que tú planteabas en la introducción del programa, de la fragmentación del Estado. Están atacando a la universidad, a la educación en general en Venezuela, como parte de esa fragmentación. En la Constitución Nacional se establece con mucha claridad que los procesos fundamentales del Estado son el trabajo y la educación. Pues esos dos procesos, como tú mencionabas antes, están siendo atacados deliberadamente para lograr esa fragmentación del Estado. Y en esa fragmentación del Estado, que ataca a el trabajo como proceso fundamental del mismo y la educación, se está logrando entonces desde el poder atravesar por completo a esos dos procesos fundamentales para desintegrarlo. Y desde esa perspectiva hay proyectos que no es solamente la sentencia, porque el problema con la sentencia es, con las sentencias, son tres: la 0324, la ratificación de la 0324 en todos sus niveles, y la que salió el día de ayer, pero conocimos el día de hoy, que es la 047 del Tribunal Supremo de Justicia espurio, que desconocemos plenamente porque no vamos a acatar esa sentencia porque proviene de ese tribunal en especial, ¿no? Y porque sabemos cómo está compuesto ese tribunal. Además que es inconstitucional en su contenido también. Entonces hay temas de forma también, y de fondo. Y de fondo. Entonces es un proyecto el que tienen el régimen para atacar la universidad, para fragmentarla, para poseerla completamente, disolverla, para hacerse de ella. Y en ese sentido están trabajando, y lo electoral, repito, que está amparado bajo esta supuesta legalidad de la sentencia, de las sentencias del TSJ, lo que busca es precisamente imponer por una vía no constitucional, además, que va contra la Constitución, que claramente dice en el artículo 109 que las universidades se darán sus propias formas de gobierno. La sentencia ataca justamente la manera como se debe gobernar la universidad, quiénes van a votar, cómo se va a votar, cómo se va a elegir, quiénes tienen... O sea, se están metiendo directamente a violar la autonomía universitaria, que es un principio fundamental de la universidad venezolana y que está contenida en la Constitución. Entonces, en ese sentido, es anticonstitucional el proceso de esa sentencia, aparte de que desconocemos el TSJ espurio por las razones que todos sabemos, porque es un TSJ que ha sido desconocido por la Asamblea Nacional Venezolana y por ende también desconocido en el resto del mundo. Entonces, ¿qué tiene la sentencia? Quiere decirnos cómo vamos a elegir, y eso es inaceptable. No vamos a tolerar esa manera de violar nuestra autonomía universitaria. No puede ser, no puede ser permitido por ningún universitario que ese tribunal, compuesto de ese modo, que no tiene una fuerza moral, ni política, ni ética, para meterse en la universidad, se meta de este modo violento en la universidad. Aparte de eso, han designado autoridades, tienen un proyecto que es mucho mayor, ya lo hemos denunciado públicamente, pero me gustaría insistir en él, porque el proyecto incluye la militarización, que miembros de nuestras universidades estén en contacto con la Fuerza Armada y que se creen entonces en un plan de defensa de la patria, que no sé quién los va a respaldar con eso, que en las universidades haya cuerpos militares formados por universitarios en combinación con el Ministerio de la Defensa. Eso está planeado en el proyecto de convención colectiva que está por aprobarse, que está retrasadísima, más de un año de retraso en esa convención colectiva. Ahí está proyectado el hecho ¿Quién de redactó militarizar esa convención colectiva? Un sindicato, FTV, que es parte del régimen. Y que es la militarización de la universidad. Es uno de los planes. O sea, por eso digo que es un plan mayor, no es solamente electoral. Es muy grave lo que está pasando con las elecciones que están detenidas por el TSJ hace más de 10 años, que han colocado fichas de ellos como vicerrectores, en el caso de la Simón Bolívar, es claro. Vamos a hablar de eso ahorita, William. ¿Cuál es la situación concreta de la Universidad Simón Bolívar? Lo que pasó en Luz hace 2 días. Pero sobre todo, esta es la gran oportunidad
de que se unifique la comunidad universitaria. Claro, porque alrededor de la defensa de un principio. Mi pensamiento, María Corina, y creo que tú lo compartes, es que no podemos dejar perder la universidad, porque dejar perder la universidad es perder una posibilidad más de rescatar el país, la democracia y la libertad. Sí, como hablan ustedes el otro día, quizás es uno de los pocos espacios institucionales que hoy en día quedan en Venezuela en el cual realmente se estimula y se respeta la excelencia y el mérito, que es elemental en cualquier sociedad libre. Vamos a una brevísima pausa, amigos. Cuando regresemos vamos a seguir conversando con William Anseume, presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar y gran defensor en estas horas oscuras de la universidad, con coraje, con consistencia, con la verdad, cómo se enfrenta realmente una tiranía y se defiende una nación. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Vas a emigrar a otro país? Trámites Legales Express. Expedimos, legalizamos y apostillamos tus documentos para el exterior. 0424-249-0332. Pregunta por Salvatore y l'originale. Trámiteslegalesexpress@gmail.com. La solución en tus manos. Mis amigos, una empresa comprometida y responsable con su personal es una empresa segura, y Produzca es la compañía pionera en Venezuela que ofrece la mayor cantidad de equipos de comprobada calidad para garantizar la seguridad integral de toda la nómina industrial de cualquier empresa. El catálogo de Produzca es inmenso, todo tipo de guantes, cascos, accesorios y productos varios de protección para tu personal. Conoce más de Produzca en www.produzca.com. Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, con William Anseume. Él es presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar, quizás una de las universidades que ha sido más atacada en estos tiempos por el régimen. Háblanos un poquito de la situación de la Universidad Simón Bolívar, William. Tiene una particularidad muy significativa. Es la enfermedad del rector, Enrique Planchar, que un gran hombre, por cierto, un gran académico. Nuestro rector, muy querido, electo por la comunidad, o sea que el que realmente reconocemos como nuestro rector, porque fue electo por nuestra comunidad y es el que ha resistido también, pero en este momento está enfermo y quien suple al rector es el vicerrector académico. Tenemos más de 2 años con un vicerrector académico que ha sido impuesto por el CNU, a pesar de tener unas condiciones que no reunían los requisitos completos, toda esta situación que generó por parte de la universidad introducir ante el tribunal la posibilidad de que revisara esa designación hecha por el CNU. Bueno, eso no ocurrió. Sigue el vicerrector y el vicerrector está ocupando el cargo de rector en este instante. Finalmente, la única autoridad electa que queda es el secretario de la universidad. Entonces, hay muchas debilidades en la conducción en este momento de la Universidad Simón Bolívar. Por eso es la más afectada por el tema de haber prolongado mucho en el tiempo las elecciones. No, el régimen no ha permitido que la universidad haga sus elecciones como se lo permitió a los sindicatos y otras instituciones que tienen todo el derecho y las ganas, por supuesto, de renovar autoridades, pero es que no se los ha permitido. Claro, y todas las necesidades políticas. Y entonces le dice, como no hacen las elecciones, ahora entonces yo te impongo Claro, porque parte del plan es tomar los rectorados, es tomar los gremios, los sindicatos. Bueno, algunos ni siquiera tienen por qué tomarlo, porque no han hecho elecciones tampoco, aunque los tienen en sus manos, como es el caso de la Simón Bolívar, que los gremios, el sindicato de trabajadores, el sindicato de obreros, tienen muchísimos años sin hacer elecciones y son allí donde radica una fuente primordial de
individuos vinculados directamente. No, pero además no les dejan hacer las elecciones porque saben que hoy las perderían todas. Exacto. Todas. Ese es el problema fundamental. No ganan ni una elección que ni como, de reina carnaval. Como no ganan, quieren arrebatar. Esa es la idea, estilo charro mexicano. Y entonces, en ese sentido han estado trabajando. Y en la Simón Bolívar pues tenemos esa debilidad. Queremos hacer las elecciones, pero ellos tratan de imponer una manera de hacerlo a través de su brazo jurídico, que es el TCJ, que tienen en función. Y en Luz, explícanos qué fue lo que pasó hace 2 días en la Universidad del Zulia. Hubo un tribunal, se presentó con el vicerrector, otra ficha más del régimen que quieren imponer, y lo quieren imponer porque aunque en este caso él sí es de la Universidad del Zulia, es una ficha también del régimen. Entonces, no es alguien por quien votó la comunidad, no ha sido consultada la comunidad para saber si es esa la persona que quieren. La persona que designó el consejo universitario pues ha sido desplazada por este profesor y hay la imposición de un tribunal de un profesor para que ocupe el cargo de vicerrector administrativo. Ahora, esto ocurre simultáneamente con esta nueva sentencia que tú dices que salió ayer, que conocieron hoy, que afecta lo que había planteado la IRRITA 0324. ¿Puedes explicarnos un poquito qué fue esa sentencia 0324 y qué fue lo que ocurrió realmente el 27 de febrero, donde alguna gente dice, ay, bueno, nos quitaron la amenaza el 27 de febrero, pero al final... Bueno, sigue estando la misma situación planteada. No es la misma situación. Yo creo que se ganó bastante con eso. Sí fue un triunfo de la Universidad Venezolana. Pero explica un retroceso qué fue lo que ocurrió. La 0324 imponía una fecha e imponía que si no se cumplía en 6 meses, que era imposible realizar elecciones en 6 meses, ellos iban a designar. De agosto del año pasado. La 0324. Pero salió en Gaceta en octubre, ¿correcto? En octubre, el 2 de octubre. Entonces, ¿qué decía? Si no hacen elecciones en 6 meses, que era imposible en ese tiempo hacerlas, por las vacaciones, un montón de tiempo que se atravesaban y que impedía el desempeño normal de las elecciones universitarias, te designo las autoridades de la Universidad Central de Venezuela y de las demás universidades públicas venezolanas. Entonces, en eso retrocedió el régimen, porque la fortaleza con la que se enfrentó esto desde las universidades fue tal que hubo que recomponer la sentencia. En esa recomposición de la sentencia ganamos el hecho de que no nos impongan una fecha y de que no nos impongan las autoridades en el cumplimiento de esa fecha como estaba establecido. Eso está bien. Hasta ahí hay un triunfo de la universidad que hay que reconocer. Ahora, la sentencia, esta 4.7, lo que hace es nuevamente insistir con la 0324, que es el Tribunal Supremo ordena a la universidad cómo hacer sus elecciones. Y eso es lo que no vamos a permitir, porque en la universidad tenemos, por constitución, la obligación, además, porque la constitución tenemos que defenderla y estamos obligados a defenderla, la obligación de hacer nuestras elecciones como está establecido en la ley, en la constitución y en nuestros reglamentos internos. La única manera de que eso ocurra, que ocurra un cambio en eso, es que haya cambios en la Constitución, que haya cambios en la ley de universidades y que haya cambios en los reglamentos internos. De otro modo, no es permisible. Ahora, ¿quiénes son los más afectados con esta sentencia? Los profesores, porque somos menos, porque además tiene que haber elecciones por separados en cada uno de los gremios y en cada uno de los sindicatos, y cada uno de ellos, después, el que gane tiene que tener la mayoría entre los 5 sectores, o sea, ganar 3 y ganar en la totalidad. O sea, tienen que ganar entre obreros, entre trabajadores, entre egresados, entre profesores y entre estudiantes. El voto del profesor no va a valer. Los egresados están limitados por esa sentencia de un modo inadmisible. O sea, yo como egresado de la Universidad Central de Venezuela no puedo votar en la Universidad Central de Venezuela porque no vivo en las cercanías y porque no trabajo en la Universidad Central. Esas son las condiciones que me ponen. Entonces me cercenan mi derecho electoral. Claro, una manipulación burda, o sea, es hacer lo que les da la gana para tener los resultados que les da la gana. Es una intromisión política dentro de la universidad. Es una afectación académica que recibe la universidad. No, y una violación a la Constitución. A los derechos. Pero eso lo ha dicho Bachelet, eso lo ha dicho Almagro, un pronunciamiento reciente. Tú dices que se logró, digamos,
si no retroceso, por lo menos detener el avance con el que venían con todo La contra inmediatez la central. en la ejecución. Y eso fue producto que hubo una reacción a nivel de la opinión supuesto. pública. Uno ha visto a los estudiantes, los trabajadores, las propias autoridades y desde luego los egresados y profesores. Ahora, ¿qué van a hacer en estos próximos días como comunidad universitaria? ¿Qué podemos todos como ciudadanos pasar más incluso a la ofensiva? Primero explicarle muy bien lo que está en juego en la sociedad venezolana, pero ir a la ofensiva a defender la universidad que es de todos. ¿Sí? Eso es lo que nos queda, defender la universidad. Defender la universidad de todo ámbito, desde este ámbito que es el de la opinión pública, ir a la opinión pública a través de los artículos de prensa, a través de la voz, a través de los salones, de los familiares, de los estudiantes, que tienen además, que tener conciencia, porque la sociedad tiene que tener conciencia que hay que defender la universidad en sus principios y sus valores. Porque si perdemos la universidad es más fácil claro. Ahora, tiene que haber el país lo terminemos de perder en manos de estos delincuentes. Claro, pero ahí también hay que enviarle un mensaje muy claro a la tiranía de que no se van a hacer concesiones. Porque si ven dudas, si ven debilidades o si ven fracturas, ahí esa es la forma de yo quiero hacer un señalamiento y una indicación. Porque hay sectores que se están moviendo en función de una posible negociación de espacios. Estamos claros que con este régimen no hay posibilidad de negociación. Eso lo hemos entendido desde hace muchos años, pero pareciera ser que todavía hay sectores que creen que negociando un pedacito con ellos, entonces es que no hay posibilidad de negociación. Los principios no se negocian. Mira, allí estamos viendo la televisión, está el canal que era de los venezolanos, apropiado por los criminales de la tiranía, mostrando una gente que fue anoche precisamente a claudicar y a pretender simular que hay alguna posibilidad de cohabitación. Creo que era Churchill quien decía que si vamos a la guerra y queremos evitarla, entonces vamos a tener, si queremos evitarla por no procurar una humillación, vamos a tener la humillación y la guerra. Entonces estamos en esa misma situación, porque esto es casi un ataque militar permanente contra la universidad y ya ahora es casi directo con lo de la militarización. Entonces la negociación no nos va a llevar a nada. Ya lo ha dicho el que está fungiendo de ministro usurpador del régimen, que él no va a aceptar términos medios, que ellos quieren todo, que ellos quieren que los cambios sean como ellos quieren imponerlo a la universidad, y eso no podemos tolerarlo y no lo vamos a tolerar. Al menos ese individuo está siendo franco en el sentido que efectivamente este sistema criminal se quiere llevar todo por delante y todo es todo. Entonces esas negociaciones de partículas no nos convienen. No nos convienen porque nos resta fortaleza en la lucha y ellos terminarán arrollando la universidad como tienen previsto. Entonces yo creo que el trabajo tiene que ser oponernos radicalmente a esta toma que tienen planteada de la universidad. ¿Cómo vamos a aceptar la militarización? ¿Cómo vamos a aceptar el cambio de objetivos de la universidad? ¿Cómo vamos a aceptar que ellos decidan cómo nosotros tenemos que elegir nuestras autoridades cuando eso está establecido en la Constitución, que le corresponde a la propia universidad darse sus formas de gobierno? ¿Qué es lo que no se entiende de ese artículo que dice que la universidad se da su propia forma de gobierno? Bueno, mira, William, se nos ha acabado el tiempo, pero quiero darte las gracias. Yo creo que ha quedado clarísimo. Estamos frente a esos momentos que marcan la vida, en este caso de toda la nación. Los que estamos aquí, los venezolanos de hoy, en Venezuela y alrededor del mundo, tenemos sobre nuestros hombros y nuestras conciencias la responsabilidad de evitar la disolución de la nación y, por el contrario, rematar en una ruta que exige una enorme fuerza y parte de la fuerza moral, y es lo que tú decías, es defender los principios. Si haces concesiones en tus principios, si te quiebras, allí has perdido ex antes toda lucha. Y ese es el plano fundamental en que estas luchas por la libertad y contra de la oscuridad y el totalitarismo tienen lugar. Tenemos que evitar el arrollamiento definitivo de la universidad, que es el arrollamiento del país. Es por el país. Y es una causa que nos trasciende a cada uno de nosotros. Es la causa más grande por la cual un individuo y una sociedad puede luchar. Y yo tengo una enorme confianza en el resultado que tendremos de esta gran lucha de 20 años, precisamente por los testimonios de venezolanos como tú, que a pesar de la persecución, la amenaza, la descalificación, los ataques, yo sé lo que ustedes viven cada día, se han mantenido firmes, recios, decididos, claros, sin medias tintas, por la calle del medio. Así que quiero felicitarte a ti, a los profesores universitarios, a toda la comunidad de la Universidad Simón Bolívar y las demás universidades de Venezuela, decirles que Venezuela entera estamos con ustedes y que estamos claros que aquí está en juego en esencia la libertad y la nación y Venezuela, y esta lucha
la vamos a ganar. Muchas gracias, Así que, María bueno, Corina. muchas gracias, Contigo. William. Adelante, sigamos juntos. Vamos a una brevísima pausa, amigos. Al regreso vamos a estar conversando, como les había comentado, nada más y nada menos que con Andrea Rondón. Ya regresamos contigo. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo. Coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería. Con envíos a nivel nacional, síguenos en Instagram en @smallshopca. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo, y ahora vamos a darle la bienvenida a una persona que yo respeto mucho, valoro enormemente el trabajo que ha hecho en defensa de la libertad y en particular de la propiedad privada. Es una venezolana con una gran formación, es doctora en Derecho, directora del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela y también es miembro de CEDICE, donde ha trabajado mucho impulsando, dirigiendo el Observatorio de la Propiedad Privada. Y ella es Andrea Rondón, por supuesto. Andrea tuiteaba en estos días y la verdad es que me sacudió lo siguiente. Ella dijo: la primera propiedad es el cuerpo, luego los resultados de lo que haces con él, tu trabajo. La propiedad no es un concepto económico, es principalmente ético. Y esto lo contrastamos con lo que mencionaba al principio del programa de la situación que denuncia un exdiputado chavista en el estado Apure, a Sebastián Barraez, sobre cómo la guerrilla viola a niñas indígenas en la frontera venezolana, ¿no? Y oigan esto. Los grupos de la guerrilla colombiana, quienes llaman patas de goma, que hacen vida en el estado Apure, abusan de nuestras indígenas. Hay casos de niñas de 10 y 11 años víctimas de esta situación. Esta historia incluye cómo la población indígena está siendo diezmada y esquilmada por el hambre y las enfermedades, por los grupos irregulares e incluso por algunos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Más adelante hablan, miren esto, ¿qué significa que esas niñas que son violadas deben tener más de una cuarta en la cintura? Entonces es una especie de unidad de medida en nuestros llaneros apureños. Utilizan la cuarta para medir el consumo de tabaco en rama y en este caso la indígena que tenga más de una cuarta de cintura, que no es más la cobertura entre el pulgar y el dedo meñique en la mano, es aprovechada sexualmente. Son niñas abusadas desde los 10 años. Desde los 10 años. Y esto es solo una parte de lo que está ocurriendo en Venezuela y que nadie se atreve a decir. El tráfico de niñas y de niños, el tráfico de órganos,
la prostitución infantil, las redes que se han instalado. Sobre esto hemos hablado en varias oportunidades en el norte, en el oriente norte de Venezuela, en el caso en particular de Paria. Son cifras que son impensables. Y claro, en este caso una vida destruida es igualmente asqueroso y doloroso, pero cuando uno ve estos volúmenes, tú dices, bueno, ahí hay obviamente todo el Estado y toda la posibilidad de darle garantía y dignidad y derechos, como hablaba la propia Andrea, de propiedad, se ha desfigurado, se ha diluido. Andrea, gracias por acompañarnos estos minutos. Como siempre, yo me siento muy, muy honrada de conversar contigo. Gracias por estar con nosotros y empecemos por esta parte, el tema de la propiedad, del propio cuerpo, de las propias ideas como elemento fundamental a la dignidad humana. No, gracias a ti, María Corina, siempre por la invitación. Sí, yo lo comentaba porque a veces se ponía en duda que la propiedad fuera un derecho, para empezar, pero por el otro lado, porque a veces lo reducen solamente al ámbito económico, y es mucho más amplio que eso. Yo decía que, porque era más amplio, porque nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo, nuestras ideas, y todo lo que haces a partir del cuerpo y tus ideas, tu trabajo, tu esfuerzo, es tu propiedad, es una prolongación de ello. Pero además, dentro de ese concepto que hablaba de nuestro cuerpo, nuestras ideas, la posibilidad de que nosotros a través de nuestra propiedad podemos hacer y diseñar nuestro proyecto de vida, lo que deseamos hacer con todo lo que tenemos, nuestras cualidades, nuestra propiedad. Entonces, por eso es que yo decía que era principalmente ético, porque te permitía desenvolverte como ser humano, con códigos, con principios, con valores, y no era solamente económico. Propiedad no es solamente la blusa que cargo o el carro que utilizas o la casa donde vives, sino es la posibilidad real de que te puedas desarrollar como un individuo, como un ciudadano, que puedas ejercer libremente tus derechos y propiedades, tus derechos y libertades. Por eso es que la propiedad era principalmente ético, porque rescata la dimensión humana del ser humano. Y claro, parece mentira, pero en los regímenes socialistas están muy conscientes de esto, porque una vez que ese régimen ya llega a un totalitarismo, no solamente van a destruir la propiedad en sentido material, sino la propiedad en sentido del cuerpo, de las ideas, esa dimensión ética, que justamente las estadísticas tan duras, tan difíciles incluso de escuchar, que tú comentas. Hasta ese grado de destrucción llega los regímenes totalitarios en su forma más acabada. No solamente van a destruir la propiedad en lo físico, en lo material, sino también esa dimensión ética que muy pocos le otorgan o lo piensan o le otorgan importancia, pero definitivamente es lo primero que hay que destacar de la propiedad. Andrea, a mí me parece tan sustantivo, tan medular que esto se diga y se explique, porque pareciera que hay algunos que todavía confunden las diferencias abismales que hay entre una dictadura convencional y un sistema totalitario. Una dictadura convencional, hay control de los espacios públicos. Y si tú te quedas calladito y no te metes con el dictador, pues bueno, mira, sobrevive. Mientras que un sistema totalitario no solamente quiere la obediencia, sino aspira a controlar tu mente, fervor. Y de allí la necesidad de invadir esos espacios íntimos que llegan hasta tu propia dignidad, tu propio cuerpo. Entonces, en este sentido, yo quisiera conversar un poco contigo sobre no sé cómo llamarlo, esta operación o esta pretensión en estos últimos tiempos, yo lo he visto en estos últimos meses, de hacer sentir de que habría la disposición de este sistema totalitario de dar unos espacios, digamos, de liberalización, de apertura en lo económico, y al extremo que algunos han llegado, a lo que a mí me resulta una aberración, de hablar y de recomendar un sistema o de un modelo chino en Venezuela. Sí, no, totalmente. Es excelente la acotación que tú haces. Primero porque la distinción, esto ya no tiene las características de una dictadura tradicional, esto ya tiene las dimensiones de una tiranía, porque no solamente se conforma con estrangularte libertades civiles y políticas o económicas, sino va mucho más allá, va a la destrucción del individuo, a su alma, a su espíritu.
porque cuando ya te quiebran en lo espiritual, ya no hay retorno. Porque una cosa es que te afecten, te fracturen un hueso, te afecten violentamente en lo físico, y eso, dentro de lo que cabe, te puedes restablecer. Queda una marca, evidentemente, pero es mucho más difícil cuando te quiebran como ser humano, como individuo. Yo siempre digo que es muy difícil regresar de eso, y yo espero que nunca lleguemos a ese punto, los que todavía estamos en pie y seguimos aquí en Venezuela. Y al mismo tiempo, lo conecto con esto último que estás comentando, esa burbuja, esa apariencia de normalidad en la que estamos, en la que lamentablemente, claro, si estableces controles por más de 20 años, porque el control de precios y el control de cambios todavía sigue presente, llega un momento en el que definitivamente el mercado torpemente, porque existen los controles, se tiene que abrir camino. Entonces, Venezuela lamentablemente está en esa brecha rara entre Cuba y China, terrible por demás, porque China no es un capitalismo, China no es el mejor ejemplo, porque allí el ejercicio de derechos y libertades no está determinado por el individuo, por quien es el titular de derechos y libertades, sino por el partido o por la tiranía de turno. Además, entonces, Andrea, ¿cuántos millones de chinos muertos, asesinados, desde hambre hasta represión ha costado este sistema? O sea, ¿de qué estamos hablando? Es una esclavitud moderna. Totalmente, y es genocidio, es crímenes de lesa humanidad. El libro que yo escribía con Ricardo Manuel Rojas y que tú tuviste la gentileza de prologar, es justamente lo que tú estás comentando, cómo a través de medidas económicas y en algunos casos manteniendo cierta situación de bienestar, pero no es generalizado, tú continúas avasallando a la población, sometiéndola para mantenerte en el poder, y al someterla, pues sí, cometes crímenes de lesa humanidad, cometes genocidio, ya podemos decir abiertamente eso. Ahora, en ese sentido, ¿cómo reaccionas tú y cómo tú desmontas a aquellos que te dicen, no vale, pero que hay una situación de mejora, hay más plata en la calle, hay bodegones, mira, el régimen han llegado al punto de decir quiere privatizar sectores de la operación petrolera? O sea, más allá de la dimensión ética de esta barbaridad, digamos, de manera pragmática, económica, ¿cómo demuestra su inviabilidad? Es que tú lo contrarrestas argumentando, porque todos los cambios que estamos viendo ahorita no son estructurales. No es porque ha habido una voluntad política de levantar los controles, de respetar la propiedad privada, de permitirte libremente ejercer derechos y libertades, sino porque se han visto forzados a ello, y porque además, vamos a estar claros, tienen socios comerciales que tienen las mismas afinidades políticas. Entonces no es verdadera inversión. Entonces, cuando no beneficia a todos, sino es que más bien hay privilegios, hay guetos, privilegia es al socio político, al aliado político, eso no es verdadero capitalismo, eso no es que estamos avanzando a la consolidación de un Estado de Derecho, porque no están los pesos y contrapesos característicos de un Estado de Derecho. Todavía sigue existiendo concentración de lo político y de lo económico, tan solo es que esta concentración en lo económico pues necesita de sus aliados comerciales, que no van a ser todos, que no va a ser por mérito, sino el que es afín contigo y el que te permite mantenerte en esta dictadura, en esta tiranía precisamente. Entonces, como el cambio no es estructural, como no hay verdadera voluntad política de cambiar esos controles, sino usarlos para perpetuarse en el poder, tan solo que los están flexibilizando, porque es eso, arrecian, flexibilizan, pues definitivamente no vamos a ver un cambio. Y uno especula, uno a lo mejor, ellos dicen que, o algunos proponen esta barbaridad que tú dices, ir hacia el modelo chino. Yo no sé si vamos a ir al modelo chino o la burbuja nos va a estallar en la cara, porque lamentablemente creo que Venezuela está viviendo una situación relativamente inédita, ¿no? No creo que podamos compararlo precisamente con el caso chino, ni tampoco con el caso cubano. Por supuesto. Ahora, tenemos que ir a una brevísima pausa. Si nos acompañas unos minutos más, Andrea, al regreso, en este contexto, yo creo que la burbuja la están explotando la realidad del país, la debacle, la somalización de Venezuela, lo que significa para una persona que tiene en su familia un sueldo mínimo,
pensar en cómo alimentar a su familia, ya ni siquiera alimentarse él, en lo que significa que no puedes pagar ni el transporte, cómo se está reduciendo la actividad económica de verdad, la Venezuela real, no esa que te tratan de presentar. Entonces, sobre eso quisiera que hablemos un poco y agrégale a eso el efecto de las sanciones que los Estados Unidos y otros países han impuesto y que van a continuar imponiendo a la tiranía, y cómo quienes pretendan crear una simulación de estabilidad se encuentran contra esa barrera cruda de aquellos que simplemente no vamos a ceder dentro y fuera de Venezuela hasta lograr la liberación plena del país. Vamos a una brevísima pausa y al regreso seguimos conversando con Andrea Rondón, miembro de CEDICE y de la Fundación Ludwig von Mises. Ya regresamos contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urmanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Aquí estamos, amigos, de regreso contigo. Ya no es la última parte, nos quedan unos minutos. Voló el programa de hoy conversando con Andrea Rondón, como les decía, directora del Instituto Ludwig von Mises de Venezuela y también miembro de CEDICE. Es una de las personas que más ha defendido, explicado lo que significa el valor de la propiedad para que un individuo pueda realmente ser libre y una sociedad pueda ser rica. Y las denuncias muy bien documentadas durante todos estos años del horror que ha representado esta tiranía para la propiedad privada. Bueno, Andrea, ya en estos últimos minutos te preguntaba un poco el impacto que estas sanciones, que son reales, que eran impensables hace algunos meses, tienen sobre la pretensión del régimen de llevarnos una normalización que en lo político además representa este horror y esta farsa y esta trampa de una supuesta pseudo elección parlamentaria, pero que lo económico a mí me preocupa mucho porque ha tratado de presentar, tú sabes, la idea de que el país está mejor cuando lo que sabemos, la realidad es que es una Venezuela que literalmente muere de hambre, ¿no? ¿Cómo ves tú el impacto de estas sanciones y lo que puede ocurrir en los próximos días en esta dinámica económica o en esta burbuja económica? Sí, lo que te decía cuando me parecía que Venezuela iba adquiriendo características únicas, por así decirlo. En nuestro caso, lamentablemente, tiene características que lo diferencian de China y de Cuba, y eso significa que la forma de abordarlo también es muy difícil. Otra ingrediente es justamente lo que tú estás comentando, que son las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, esta orden número 5, que además es inédita o tiene pocos antecedentes y ha sido difícil abordarlo, pero en los efectos ha sido que mucho del dinero proveniente pues de la corrupción aquí en Venezuela pues no ha podido invertirse, por así decirlo, o no se ha podido llevar a otras jurisdicciones, a otros países, lo cual había podido lograrse en los últimos años, en las últimas décadas. Entonces, ¿qué es lo que se ha tenido que hacer?
ha tenido que usarse o ha tenido que invertirse, por así decirlo, aquí en Venezuela, y lamentablemente, así suene duro, así suene difícil, así no le gusta a algunos, Venezuela se ha convertido en una gran lavadura de dinero. Entonces, claro, con la flexibilización de los controles de cambio y de precio que por la fuerza de las circunstancias has tenido que flexibilizar, y por el otro lado están las sanciones, pues ocurre este fenómeno de los bodegones, establecimientos completamente nuevos, una circulación inédita de dólares. No todos son de origen lícito, sí lo hay, evidentemente, pero es un porcentaje muy menor. Pues vemos este fenómeno de bienestar que, como hemos comentado, no es un cambio estructural, no son verdaderas inversiones, sino tratando de evadir las sanciones del gobierno de los Estados Unidos, sanciones por demás necesarias, y yo las sostengo y las avalo, a pesar de que, nos veamos en ciertas dificultades, pero es preferible eso, seguir permaneciendo en la tiranía, en la dictadura. Bueno, es pensar que ciertamente todo ese conjunto de elementos ha traído esta situación de normalización, entre comillas, que necesariamente ocurre luego de 20 años de un régimen de estas características, pero definitivamente no es algo que nos va a llevar a mejorar nuestra calidad de vida ni a salir de esta dictadura, de esta tiranía, porque lamentablemente yo anticipo y especulando, una vez pase esta sensación de bienestar, esta burbuja, que no es sostenible, van a ser más nefastos de lo que hemos visto en lo inmediato. Perdón que te interrumpí, no, yo te decía que esto no es para nada sostenible por lo que tú dices, no se basa en ningún cambio estructural, y además tú me puedes decir que ¿quién puede hablar de privatización en un país donde no hay respeto a la propiedad privada, donde no hay Estado de Derecho? Entonces, una vez que esto pase, como tú bien dices, ¿qué vislumbras tú? Sí, no, lamentablemente los efectos van a ser más nefastos todavía, así como ocurrió con el control de cambio, que al principio había como una sensación de bienestar, muchos aprovecharon lamentablemente el cupo Cadivi viajero, etcétera, etcétera. Por un periodo hubo cierto bienestar, no se sintió tanto los efectos de la dictadura, pero inmediatamente en los años 2012, 2013 empezó a arreciar el desabastecimiento, las colas, y se empezó a sentir ya en el día a día los efectos de esta tiranía, de esta dictadura. Yo anticipo que puede ocurrir lo mismo, apenas ocurra o pase esta provisionalidad de bienestar, los efectos, yo me anticipo, pueden ser peor de lo que hemos visto en los últimos años. Bueno, yo lo que considero, Andrea, y de verdad te agradezco mucho tu coraje defendiendo y explicando el alcance de la propiedad, digamos, en el plano ético, es que la sociedad venezolana simplemente no nos dejamos ya engañar y por supuesto mucho menos rendir. La destrucción del país ha sido tan brutal, tan cruel. Cada día que pasa no sabemos cuántos son los cientos, los miles de niños que cruzan ese umbral del daño irreversible, ¿no? ¿Cuántos venezolanos, yo digo, dan ese último paso cruzando el puente Simón Bolívar? ¿Cuántas familias se separan, se desgarran? O sea, es realmente una cosa demoledora, es imposible cuantificar. Pero de la misma magnitud e intensidad ha surgido la convicción y la claridad de lucha. Estos sistemas son tremendos porque además con tanto dinero que tienen y tanto miedo que tratan de infligir, usan mecanismos digamos de censura y autocensura muy, muy potentes. Entonces hay gente que piensa, bueno, la sociedad se puede confundir, puede no entender. Yo por el contrario te digo que lo que veo en mi contacto con venezolanos en todos los rincones del país y con tantos venezolanos de afuera que me escriben, es una gran conciencia, es una gran claridad, una gran madurez, y de allí nace, o sea, mi total y profunda confianza en el futuro que vamos a construir. Y bueno, como le decía antes a William Anselmi, que defiende su universidad, tú sabes, con todo, en tu caso que ha sido también esa luz de claridad, de explicar realmente lo que significa un verdadero sistema de libertades plenas y lo que eso nos va a traer como sociedad. Quiero decirte que
que mi respeto, mi cariño y también la fuente de mi confianza es en el trabajo y la trayectoria de personas como tú, Andrea. Así que yo creo que es una sociedad que nos han dado muy duro, hemos sufrido muchísimo, pero vaya como hemos aprendido y hemos entendido que no se trata solamente de desalojar un sistema criminal, sino de construir un país con unos pilares republicanos y éticos muy sólidos, que dejemos atrás estatismo, centralismo, clientelismo, populismo, socialismo que ha traído esta pobreza y construir un verdadero país de propietarios donde el Estado rico y el ciudadano a su servicio se invierta y tengamos un individuo rico, una sociedad rica y el Estado a su servicio. Y esa va a ser la gran transformación del país. Así que muchísimas gracias, Andrea. No, gracias a ti siempre y por también tener la valentía de llevar estas palabras o permitir y reflexionar sobre esto, que no son temas fáciles y poco populares, de hecho. Yo creo que cada día la gente está más clara y son mucho más populares, gracias también a personas como tú y el trabajo que se dice y tantas otras organizaciones han hecho durante años difundiendo estas ideas de libertad. Las únicas ideas que funcionan para dejar atrás de una vez corrupción, estatismo, militarismo, socialismo, pobreza e ignorancia. Tengo mucha confianza en lo que somos capaces de hacer los venezolanos y el país que vamos a reconstruir. Así que un abrazo gigante, Andrea. Cuídate mucho, espero verte muy pronto. Andrea Rondón, amigos. Igual. Investigadora, profesora, doctora en Derecho de CEDICE del Instituto Ludwig von Mises. Acabó el tiempo, voló el programa de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y los espero el próximo martes contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye, solo por RCR 750 AM. RCR,